Porque lo que hace uno, digo, sea cual sea la obra, sea cual sea, a partir del momento en que uno toma una hoja y la lee, hay una transformación biológica, de alguna manera, de ese texto, y hay también el rescate de esa autoría, ¿no? Uno es el portavoz del autor, en fin. Entonces, esa función interpretativa que ocurre en el teatro a mí me parece que es extrapolable a muchas cosas y creo que merece una atención particular. Entonces, bueno, se generó esto de la Academia Nómade con la idea de que participara de eso gente de allá y de acá para tratar de unir mundos, digamos, de crear puentes. Y dentro de los distintos proyectos, en fin, estaba esta historia, voy a tratar de hacer una marioneta, hay un, no sé, hay Una maniobra narrativa para una llegar maniobra. hasta las Eso, cartas no escritas. exacto. Entonces, en ese trayecto estaba esta relación con David, que es una relación de la época del conservatorio, desde el 2001, que somos muy, muy amigos. Y David Jesselson es un autor que en los últimos 6 años, más o menos, en Francia, ha tenido una especie de boom. Él era muy bajo perfil y tal, pero hizo una primera obra que es justamente yo diría que hay ahí desde ya un material biográfico como de carta nunca escrita a su abuelo, yo los definiría casi así, un abuelo judío que nace, que volvió a Israel, y bueno, toda esa conversión en el fondo de la izquierda israelita, que de pronto se vio envuelta en un nacionalismo feroz, como esa contradicción política, ¿no? De esa izquierda israelí. Bueno, y le escribe a este abuelo y fabrica esta pequeña obrita, la que le va más o menos bien, y después escribe una obra hermosa a partir de Carta a D, que es la carta que le escribe André Gorz, un intelectual francés, a su mujer, a Dorine, en el fondo devolviéndole la mano por todo lo que ella tuvo que ver en su propia producción intelectual. Bueno, David hace este proyecto, Carta de que es precioso, y bueno, y le fue increíble, todos los premios de la crítica francesa, qué sé yo. Entonces, lo invitaban a muchos teatros. Y en uno de los periodos de temporada que estaba en el Teatro de la Bastille, que es bastante central en París, el director, con quien ellos también son bastante cercanos, bien amigos, con Tiago Rodríguez, que es un director portugués, Tiago estaba a cargo como de una temporada ahí en Teatro de la Bastilla y le dice a David y le dice a sus otros colaboradores, oye, tomemos el teatro y mejor inventemos proyectos los que sean. Ahora, yo sé que todo eso es un lujo que existe en esos lugares, en donde los teatros están abiertos todo el día, en fin. Entonces se le ocurrió este proyecto, que él ponía su sillita, su mesa, bueno, 2 sillas, la impresora, y invitó a gente a venir a escribir cartas que no habían escrito por alguna razón, por cobardía, porque no tuvieron tiempo, porque las encontraron banales después y no dijeron para qué sirven, en fin. Y quien quisiera reconectarse con ese espacio de no escritura, en el fondo, confiaba el relato de esa carta a este escritor a pedido, que era David, y David la escribe en lugar de la persona. Después, si te interesa, si crees que es interesante para las y los auditores, podemos entrar en el detalle del procedimiento, pero en todo caso eso es grosso modo. Bueno, y con David hace tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntos, hicimos en realidad las cartas no escritas. Él, a todo esto, como se paseaba por distintos teatros, invitado por carta AD, en cada teatro fue replicando la misma experiencia. Entonces juntó una cantidad de letras imposible, digamos, y esas cartas, de letras, perdón, de cartas, y esas cartas, el día mismo en que eran escritas, en la noche, junto con su compañía, se ponían de acuerdo un poco cuáles cartas iban a ser las que iban a leer o las que no, previo acuerdo, por supuesto, de las personas que habían sido los autores, no escritores de Claro. las cartas, para que esas cartas fueran restituidas, leídas en público esa misma noche. Entonces tenía ese carácter como urgente de fabricación. Cuando escucho con todas las antenas que puedo a la persona, recojo todo lo que puedo de esa persona, me doy 45 minutos de escritura, escribo la carta, le pregunto a la persona, esta es la carta, ¿está de acuerdo con ella, sí o no? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Se la quiere llevar? ¿La quiere romper? ¿Se la quiere enviar a la persona? ¿O me autoriza a que yo la integre a mi texto? Y en una de esas la elijo además para leerla esta noche. Ese era el... Ujú. Aquí lo hicimos de otra manera, más extendido en el tiempo, por reuniones Zoom, con una convocatoria, fue traducir, digamos, todo el ecosistema del proyecto, no solo como el procedimiento mismo. Y bueno,
y se nos ocurrió que este proyecto, teniendo esa ligereza escénica, era un proyecto que podíamos protocolizar y aplicar acá. Entonces, en el fondo, como ahora, porque nos vimos hace un poquito y nos reíamos un poco, decíamos, bueno, como que nos adelantamos a a la cosa de que ya el viaje en avión para ir a hacer proyectos a otro lado, la huella de carbono que eso deja, uno lo deja con una huella de culpabilidad más o menos importante. A mí misma me ocurre ahora que tengo que ir por proyecto y digo, bueno, pero si voy tengo que hacer otras cosas, no puedo ir para actuar una cuestión, no tiene sentido. Entonces el asunto de cómo escribir el cómo se hace algo y hacerlo en otro lugar, con otras mentalidades, con otras sensibilidades, con otros entornos, con otros... la verdad es que lo hicimos por amistad, lo estamos haciendo desde el año pasado, hace un año y medio más o menos que empezamos, y claro, y ahora decimos, bueno, en realidad está súper bueno, y de repente como que... Sí, pues, no, y además muy acorde a los tiempos. Conversamos con Millaray Lobos, actriz académica y directora de este proyecto Cartas No Escritas, que estaba protagonizada por ella misma, Rafael Contreras, Víctor Manuel Valenzuela, Javiera Mendoza, Paloma Toral. Y me quedo con dos cosas que dijiste, Millaray, que me parecen muy interesantes. Entre paréntesis, pueden ver la obra este jueves, viernes y sábado, y el 9 y el 10 de septiembre en el Teatro La Memoria, aquí al inicio de Bellavista, en la comuna de Providencia, además un teatro que echamos mucho de menos, un teatro muy íntimo, muy apropiado para este tipo de puesta en escena. A propósito de lo que tú decías, dos cosas en las que quiero que entremos, ¿no? Una, encuentro teatral que hemos extrañado tantísimo, ¿no? Durante todos estos meses y al que nos estamos volviendo a exponer ahora. Y digo exponer, claro, superando los miedos ahí con la mascarilla, ¿cierto? Con todos los implementos necesarios para pelearle al bicho, pero también el retorno de esta emoción, de que esto que es único está pasándome, está pasándonos en conjunto, en comunidad. Y esta cosa que tú decías de las historias menores, ¿no? Pero cuando uno tiene una carta no escrita, es un fantasma que te está acompañando de manera constante, porque uno, o sea, si uno se acuerda, si uno va y se sienta ahí con alguno de ustedes o con David Gesselson en Francia, en alguna de esas ciudades, es porque necesitas sacarte de encima ese fantasma. No escribiste la carta, pero no puedes dejar de pensar en las cosas que te quedaron por decir. Entonces sí, quizás es una historia pequeña, pero es una historia trascendental para la existencia de ese sujeto, ¿no? Absolutamente. Sí, es súper, bueno, súper evocador muchas de las palabras, así que, bueno, por una parte lo de exponerse, que yo creo que efectivamente es como una exposición mutua, lo del teatro. A mí a veces me da más nervio estar en el público que adentro, como que siento que hay una, porque es como un espacio, ¡pah! Es como un, el- que se abre, hay un espacio-tiempo ahí que es muy único, como decías, también recojo eso, que hay algo que en esa, la particularidad creo yo, de público que ocurre también en las clases, quizá un poco, de público de teatro, a diferencia de los otros públicos, del lectorado, por ejemplo, que puede tener la literatura, que es una experiencia muy íntima, de uno con uno, digamos. Uno es bueno, a ti te encanta la literatura, me encanta cómo hablas de ella además y todo, me da como nervio entrar ahí porque creo que tú lo harías mucho mejor que yo. Pero en todo Pero caso, es ese creo que entusiasmo, ¿no? hay una, claro, pero hay una experiencia que es fundamentalmente solitaria, creo yo. En la apreciación estética de los cuadros, del arte visual, también hay una experiencia que es solitaria. En el cine hay una experiencia que es colectiva y que al mismo tiempo yo tengo la sensación de que todos estamos de acuerdo, y, digo inconscientemente y tal, pero que en tanto que público de cine, uno sabe que las y los demás estamos todas y todos siguiendo el mismo relato. Sabemos que nos estamos imaginando cosas distintas, pero sabemos que estamos siguiendo un mismo relato. En cambio, en el teatro yo siento que es una experiencia muy particular de soledad colectiva, que sabemos que el que está al lado no está para nada viendo lo mismo que yo. Uno lo sabe. Y de hecho, cuando uno va al teatro, por ejemplo, no sé si te ha ocurrido, pero a mí me ocurre mucho, si voy al teatro a ver algo que a mí me gustó con otra persona, empiezo a ver cómo yo veo la obra y de repente me siento súper incómoda de haberla llevado porque me doy cuenta que en realidad es una relación tan particular la que yo tuve con esa obra, que no es para nada la misma de la persona que tengo al lado, por mucho que la conozca, por mucho que... Entonces, esa cuestión del estar todos juntos, sabiendo que somos diversos,
yo encuentro que es una cuestión muy linda que tiene el teatro, muy, muy, muy única, Ujú, que es el permitir la diferencia y decir, pero al mismo tiempo estamos todos construyendo un mismo espacio-tiempo. ujú, ujú. Y creo que eso es algo bien fuerte de volver a encontrarse con eso. Eh, Absolutamente. Y que es es tan súper emocionante y es importante. tan necesario, ¿no? Pero Sí, luego encontrarse en eso para escuchar estas cartas no escritas, estas confesiones no dichas de alguna manera, porque si uno no escribió esa carta, si no la mandó, es porque hay cuestiones que uno no tiene resuelto. Entonces también hay una especie, me imagino, no, insisto, no he visto la obra, tengo muchas ganas de verla, pero hay una cosa también de atreverse a soltar ciertas cosas que uno no, hasta ahora tenía atrapado. Y sí, ahí me imagino que ese proceso es tremendamente emocionante, tremendamente conmovedor. sí, sí, porque bueno, el fantasma, claro, que efectivamente lo tenemos aquí todo el tiempo, pero la cuestión del fantasma y de la fantasía, yo decía, muchas de las cartas contienen la fantasía de haberlo podido decir todo. Hay algunas cartas, nosotros hicimos como una separación, bueno, distintas categorías, hay como categorías temáticas, hay categorías de tonalidades para mí, hay categorías de función de la carta, hay cartas que tienen una función, mensaje muy claro. Quería decir esto. Hay cartas que tienen una función como psicomágica, como de me digo a mí misma esto, porque, y Mm, todas las cartas, yo me di cuenta, porque también yo traduje a todo esto el corpus de cartas francesas, y todas las cartas tienen una función a sí mismo o a sí misma, en realidad, porque en claro, realidad la cuestión con la carta es que uno quisiera haber estado más ahí de lo que estuvo, uno quisiera mm, haber estado más presente de lo que estuvo. Incluso para acusar a otro de un abuso, uno hubiera querido a esa niña de 7 años haberle podido decir, yo estoy aquí, y digámosle mm, juntas para. O es siempre una ausencia, en el fondo las cartas todas trabajan una ausencia, y en ese sentido son muy espectrales, porque o mm. es una ausencia de uno mismo en un determinado momento, o de una misma, o es una ausencia de un otro, una otra, o de un tiempo, es la evocación de un tiempo, también hay algunas que tienen mucho paisaje, que uno ve aparecer, pues se levanta, es como así, como que se levanta realmente todo un paisaje con Claro, faroles, con una cosa como atmosférica. nostálgica. Sí, sí, sí. Y claro, del asunto de cómo se trata en escena de esa emoción y tal, es bien sobrio, ¿ah? La puesta en escena, el trabajo escénico es muy sobrio, muy simple. Yo y lo que hemos conversado con el equipo, que en realidad lo más importante ahí como sensación interna es hacer todo lo posible por hacer lugar a esa triple aparición que yo me he dado cuenta que es como así, que es la aparición del autor que no escribió, la aparición del escritor, escritora, que fuimos nosotras, que hicimos esa transformación estética, en el fondo, y la aparición del destinatario, destinataria, como que aparecen, o bueno, o esa es la aspiración, ¿no? Yo no sé si lo logremos, pero No, aparece y eso. además me imagino que a mí me pasa siempre que leo, por ejemplo, libros epistolares, es como que siempre cuando son de verdad, o sea, no son Mm, ficción tipo, no sé, por las amistades peligrosas, pero sí, sí, querida Doris, ponte tú, lo leí con mucho sí, pudor, porque era como, ¿por qué estoy leyendo esto? Esto no era para mí. sí, sí, qué pero, difícil. pero me imagino que estás encontrarse, nosotros, espectadores, espectadoras, poder ponernos ahí a disposición y cuánto de nosotros también está puesto ahí en esos espectros que aparecen, ¿no? Es que exacto, lo lees súper bien, digo, claro, claro, porque en el fondo uno, y bueno, y quizás extrapolable al teatro en general, pero es que aquí está súper, que es dejar el espacio, a mí cada vez me pasa más eso, que me cuesta bastante a mí misma como espectadora, eh, recibir como estéticas armadas, no sé cómo decirlo, como Mm, que ya está armado. Como que uno dice, mm, bueno, ¿cuál es el espacio para que claro. uno se responsabilice de lo que imagina uno? Ujú, Entonces siento que estas cositas, que son menores, justamente, que es poner ahí una pequeña lucecita en algo que no ha sido iluminado, creo que podrían eh, cumplir mejor esa función, que es la función identificatoria, pero no identificatoria en el sentido que nos pasen las mismas historias, sino en el sentido de que
todos tenemos no dichos, todos tenemos cosas que no dijimos, todos Absolutamente. Y vamos acumulando. íbamos acumulando con el tiempo. con el tiempo Oye, vamos Millaray, se me va el tiempo a propósito, sí. pero no quiero dejar de mencionar que está Guillermo Ugalde en Sonido y Regí y queridísima y admirada Ángela Cuña en la música. Gracias por mencionarlo. Sí, gracias por mencionarlo. Antes cuando decías del elenco y eso, yo también quise decirlo. Sí, estamos muy, muy, muy contentas, contentos y agradecidos. Contentas porque somos mayoría en el equipo, así estamos contentas. Y no, una maravilla. Y estamos, eso es lo otro, que claro, el montaje, como digo, que yo llamo más bien una restitución escénica, porque es como una vuelta de ciclo, de todo el ciclo que partió de esa intimidad, que pasó por el procedimiento de una escritura, otra, que otro escribió en lugar de uno, igual es bien loco, que otra haya escrito, que somos nosotros mismas, y que se viene como a cerrar el circulito en esta devolución del don que nos fue depositado, digamos, y que el don a público. Así es que es bien simple y lo que sí estamos todos a vista. Está todo a vista. Estamos nosotros a vista en una silla, está la Ángela maravillosa, que está Guillermo, ahí estamos. Sí, nada más, yo he estado en obras con Ángela, interpretando con Ángela Cuña, que es una tremenda compositora, tremenda chelista, que está ahí y eso de verdad a mí cambia todo. El violonchelo de Ángela yo encuentro que cambia todo. Teatro La Memoria, además, 2, 3, 4, 9 y 10 de septiembre a las 19 horas y además está con el sistema Paga lo que puedas. Así que las entradas pueden ser 3.000, 5.000 o 10.000 pesos, dependiendo de lo que esté usted para mayores de 14 años es la recomendación. Hemos conversado con una de sus intérpretes y también con la gestora y directora de este proyecto en Chile, Millaray Lobos García. Millaray, tremendo placer conversar contigo. Para mí también, Antonella, muy contenta. Hasta una próxima y te esperamos también. Esperamos a todas. Sí, no, este fin de semana pretendo aparecerme por ahí, para ir, a ver si me encuentro con alguno de mis fantasmas. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy. Yo regreso a las 5 a hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con Golosa Orquesta y con De Mónaco, así que vamos a estar viendo música chilena hoy día a las 5, mañana a las 10 con todo el equipo del Semáforo. Acá nos tienen de vuelta. Que estén muy bien. Chao.